Bueno, hola Rafa, buenas noches. Pues hoy vamos a dedicar la diáspora cultural al evento que la semana pasada organizó el Consulado General de México en Chicago, porque se trata de una iniciativa realmente novedosa para comprender el fenómeno de los mexicanos que viven en Estados Unidos, pero desde una nueva perspectiva, su relación con la comunidad afroamericana. Titulado Black and Brown Dialogue, es decir, un diálogo entre las comunidades negras y las comunidades mexicanas e hispanas en Estados Unidos. Este evento representó la primera vez en toda la historia de nuestra diplomacia consular en el que se busca un acercamiento real entre estos dos grupos de la población norteamericana. Además de nuestro consulado en Chicago, participaron en su organización la representación de la UNAM en Chicago, la Oficina de Justicia Racial y Equidad de la alcaldía de esa ciudad, y los consulados de México en Atlanta, en Houston y en Detroit. Entre los objetivos de este diálogo Black and Brown, se propuso un nuevo acercamiento entre los afroamericanos y los mexicanos hispanohablantes, tomando en cuenta que en muchos sentidos, Rafa, pues ambos enfrentan las mismas dificultades en relación a la violencia racial, los crímenes de odio, la discriminación, la desigualdad de oportunidades frente pues a la mayoría de la población blanca. ¿Cómo propiciar un nuevo tipo de acercamiento entre ambos grupos? ¿Cómo construir puentes de entendimiento para romper los estereotipos, los prejuicios que nos han mantenido separados como comunidades e incluso confrontados? ¿Cómo reconocer la riqueza y la diversidad cultural de ambas minorías, sus aportaciones en el pasado y en el presente de los Estados Unidos, y el hecho mismo de que pues nosotros tenemos también una raíz africana en nuestra propia identidad cultural y que muchos migrantes mexicanos son a su vez portadores de esa herencia étnica y cultural africana? Son todas estas las preguntas que se abordaron en el diálogo, tal como lo explicó en la inauguración la embajadora Reina Torres, nuestra cónsul en Chicago, es cónsul general en Chicago. Vamos a escuchar lo que ella comentó en la inauguración de esta actividad que es en verdad pionera en muchos sentidos. La escuchamos y regresamos para seguir comentando de este evento muy singular y muy importante. Chicago has been a political and social epicenter in the defense and assertion of the rights of Afro-descendant community, but also has one of the strongest, most active and numerous communities of Mexican origin in the United States. For decades, local authorities, elected officials, activists, and organizations have worked and developed amazing projects to combat segregation and promote Black-brown unity. So the question was, how can we contribute from the consulate in this endeavor? At the core of the Mexican consular diplomacy are all the actions displayed by our consular network to collaborate with every actor and institution relevant in the empowerment and well-being of our nationals. Furthermore, after what happened in El Paso, Texas in 2019, when a senseless act of racism, xenophobia, and violence ended with the lives of 23 persons, 9 of them Mexicans, Secretary Ebrard asked all consuls to reinforce our work to promote a better understanding of our culture, to combat hate speech and discrimination, as well as to contribute to the creation of mechanisms to prevent and eradicate these incidents of violence. Our Black-Brown dialogue today aims precisely at addressing these fundamental issues for the protection and empowerment of our fellow citizens, but also at building bridges with the African American community and making a contribution to one of the most transcendental debates taking place in our time here in the United States. With the support of the Cesar Chavez Institute, created by the Mexican Ministry of Foreign Affairs, UNAM Chicago, and the Together We Heal initiative of the City of Chicago, during 3 days of activities, speakers and panelists convened by the Consulate of Mexico in Houston, in Atlanta, in Detroit, and in Chicago will remind us of our common African roots. We'll talk about the resilience of our entrepreneurs, and we'll address difficult and for sure controversial issues that affect the Hispanic and the African American populations. But most importantly, they will talk about solutions and the possibilities of collaboration and what collaboration opens for both communities. We will hear from young Black and Brown voices tonight.
Bueno, pues como podemos ver, Rafa, se trata de buscar un nuevo acercamiento entre afroamericanos y mexicanos, de romper los estereotipos y los prejuicios que nos han mantenido separados, cuando en muchos sentidos, como ya decíamos, pues ambas comunidades abrazan las mismas causas y enfrentan los mismos retos. Hubo en este diálogo que duró 3 días, pues participaciones de muy alto nivel, muy representativas, con peso político y social en muchos sentidos, entre ellas la vicegobernadora del estado de Illinois, Juliana Stratton, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, la senadora por Illinois, Celina Villanueva, de origen mexicano, e incluso el subdirector de la Policía del Estado, Kyle Bowman, o el congresista Edgar González, también de origen mexicano, además de empresarios, académicos, artistas, funcionarios y activistas de diversos movimientos sociales. Los 4 temas que se abordaron fueron la cultura como antídoto para erradicar el miedo mutuo y la incomprensión, la importancia de sanar las heridas del pasado y del presente en relación a los discursos del odio racial, el acceso a la justicia ante la creciente criminalización de las comunidades mexicanas y afroamericanas, y la atención de las disparidades que viven estas comunidades en relación a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, o más recientemente el tema del COVID. Siempre, Rafa, es muy estimulante ver estas acciones que son al mismo tiempo novedosas y yo diría muy valientes de nuestra diplomacia cultural y de nuestra diplomacia consular en los Estados Unidos para construir una nueva agenda social que nos ayude, pues a fin de cuentas, a mejorar las condiciones de vida de nuestros connacionales. Y por eso me pareció de la mayor relevancia dedicarle nuestro espacio esta semana. Fundamental, mi querido Edgardo, sobre todo si reflexionamos en la historia de Estados Unidos. La independencia fue en el siglo XVIII, 1776. Es una nación construida por minorías. Y esto que subrayas me parece fundamental y de ahí la importancia de diálogos como este. Muchas veces el racismo no necesariamente viene de los WASP, como se les conoce, los anglosajones. Muchas veces esos racismos son localizados y ubicados entre esas mismas minorías que hoy por hoy son mayoría en Estados Unidos, entiéndase, las distintas minorías, no solo afroamericanos, no solo mexicanos, sino también asiáticos, y nos podemos seguir con una larga lista de migrantes que han consolidado esta nación. Y yo creo que también es un muy buen comienzo empezar a reconocernos en los otros como mexicanos, y además es nuestro país vecino, no podemos cerrar esa frontera ideológica y cultural. Y qué bueno que se den estos diálogos para que haya este reconocimiento y empezar a consolidar, porque de verdad Estados Unidos es una gran nación conformada por estas minorías, Edgardo. Así es, un evento intercultural, interétnico, y yo diría uno de los momentos más frescos y vigorosos y novedosos de nuestra diplomacia mexicana en Estados Unidos. Pues a darle seguimiento y esperemos que esto tenga ecos y repercusión, no solo en siguientes congresos, sino también en otras latitudes, en otras regiones, donde nos empecemos, insisto, a reconocer entre todos. Muchísimas gracias, Edgardo. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.